Abad. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, querido Violeta, muy buenos días, tardes acá en Buenos Aires ya. Eh, con un abrazo siempre fraterno para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bienvenido hasta acá, hasta la Ciudad de México, en este otro aniversario de la Revolución Mexicana. Así es, Fernando. Y bueno, este tema que propones hace un rato, Violeta también hacía comentarios al inicio del programa a propósito de, pues que ya fue el encuentro con el grupo de los 20, con un discurso también de la presidenta Claudia Sheinbaum que llamó la atención y que incluso también fue muy compartido por casi todos los mandatarios en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero pues hay resabios muchísimo más que rancios de este neoliberalismo que nos abraza y menos, y más aún, perdón, con la llegada de Donald Trump, que pues pinta una oscuridad tremenda. ¿Qué decía al respecto? Sí, bueno, la verdad que son encuentros como el del este llamado del G20, que a mí por lo menos siempre me suscitan mucho interés. He podido participar personalmente en alguno de ellos, he podido ver de cerca los encuentros de presidentes, algunos saludos cordiales. También me ha tocado ver las hipocresías, que no son pocas, en esos eventos. Me ha tocado ver el despliegue de lo que algunos llaman diplomacia, que en realidad no es más que un torneo de vendedores de países, ¿no? De recursos naturales y de mano de obra barata, que se encuentran para ofrecerse las perlas de la Virgen unos a otros y engañarse unos y a otros, o ver cómo inventan engaños para los pueblos. Y en esos encuentros eh, acuden generalmente los mandatarios y mandatarias, acuden con una agenda de trabajo que ellos llaman geopolítica, y que tiene que ver básicamente con coyunturas, con oportunidades meramente coyunturales de negocios, que tienen que ver con oportunidades incluso de aprovechamiento de algunas novedades tecnológicas. Por cierto que también eso es una especie de torneo de ver quién está más adelantado en lo que claramente es entreguismo y dependencia tecnológica con el imperio, ¿no? Porque toda presunción de desarrollo tecnológico que no tiene fundamento soberano, en realidad encierra hipocresías, encierra emboscadas. Bueno, en estos encuentros, en general, se da una ensalada compleja de elementos, siempre arropados, siempre envueltos por la problemática geopolítica mundial, ¿no? Este particular, Ernesto Violeta, este muy particular tiene un sabor a rancio, a amargo, a que huele muy mal, porque hay una serie de propuestas de mercado, de ratificación de la lógica del mercado neoliberal en los encuentros. Si uno pudiese ver la letra chica de lo que se firmó, de lo que se acordó, de lo que se prometió en los encuentros, algunos multilaterales, algunos básicamente encuentros de dos mandatarios para actualizar, para prometerse o para analizar alguna problemática concreta, pero si uno pudiera ver lo que llaman la letra chica de lo que ahí se habla y de lo que ahí se acuerda, en realidad lo que veríamos sería un paisaje absolutamente decepcionante de estadistas pensando en conveniencias de negociantes o conveniencias de algunos cuantos intereses de algunos cuantos empresarios. Y, y y esto, por eso que es importante decirlo de este particular encuentro del G20, porque bien decían algunos analistas que mientras estaban declarando Biden la posibilidad de inaugurar, de escalar la guerra, este episodio monstruoso de la OTAN en Ucrania,
escalarlo a un nivel de violencia y de muerte y de conflagración mundial. Mientras estaba pasando eso y mientras Donald Trump lanza amenazas a diestra y siniestra contra los inmigrantes de todo el continente, mientras Donald Trump está planificando un sistema ellos le llaman proteccionismo e incluso se hacen llamar por eso nacionalistas, pero en lo que están pensando es un club de empresarios que son él y sus compadres para defender sus negocios ellos al precio que sea, pisotear a las demás economías y a las demás eh, soberanías, ¿no?, de la región. Y todo esto está ocurriendo en un clima le llaman a eso, le llaman diplomacia. Estos encuentros, repito, plagados de muchas hipocresías y de letras chicas muy escondidas. Y repito, en ese contexto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum acudió con una propuesta y, y yo creo que la palabra propuesta, nunca mejor dicha, ahora mismo en ese escenario, en la que por la sola propuesta y su contundencia, por lo que esa propuesta llama y pide de reflexión y de análisis, por todo lo que es ese iceberg, ¿no?, esa punta del iceberg de esa propuesta, ya plantea un contraste dramático con lo que pasa en ese encuentro, en este en particular encuentro. Incluso la idea de aludir en este encuentro, repito, de rancio neoliberalismo a la idea de vamos poniendo el 1% de lo que se están gastando en armas en el mundo, vamos poniendo el 1% de lo que implica la pachanga del negocio macabro, ¿no?, de las guerras, para recomponer la problemática del daño a los ecosistemas en todo el mundo. ¿Y qué tal si con eso juntamos una pequeña vaquita, 1%, respecto a la monstruosidad, ya no solamente económica, sino moral y ética que representa la industria macabra de las guerras? Por cierto, es muy conservador pedir un 1%. Y sin embargo, de esa obscenidad es el problema, de esa obscenidad es el desbalance, y de ese nivel creo yo, de claroscuros, es la fortaleza también de la propuesta de Claudia Sheinbaum. En esos escenarios no suele haber, o no solía haber, hasta que aparecieron los líderes recientes de la región, como Chávez, como Correa, como el propio Evo Morales, Lula, que en algún momento supo ser parte de ese grupo, que tuviesen una reflexión social profunda, que tuviesen en sus iniciativas una propuesta de recomponer el desastre que el capitalismo ha hecho en toda la región. eh, y, y por eso suena a importante, a contrastante y a eso, a revitalizante la discusión, porque pidiendo nada, proponiendo virtualmente nada en términos presupuestales, 24.000 millones de dólares más o menos sería la suma que hoy se podría más o menos alcanzar para esta iniciativa en primera instancia, y los beneficios que podría traer para cientos de miles de familias en la región, básicamente Centroamérica y parte del Caribe, en términos de reactivar la producción, reactivar un salario básico y en todo caso reactivar un proceso que va a demorar y que es una tarea muy difícil, la reforestación de este planeta que ha sido severísimamente dañada en ese sentido. Bueno, eso, el contraste, la significación de claroscuro que marcó Claudia Sheinbaum. Y yo de veras creo que eso es refrescante en términos de análisis político global, en términos de ver lo que pasa en esas reuniones y en términos de ver en dónde queda parado México después de hacer esta propuesta. Porque una cosa es ir a proponer y otra cosa es liderar un movimiento, ¿no? Una cosa es traer ocurrencias y decir, mira, sería buenísimo que hiciéramos, pero otra cosa es tener un programa, un proyecto, un plan de acción que de verdad se ponga en marcha en el muy corto plazo. Y hay fuerzas, hay elementos, hay posibilidades de hacer eso. De hecho, incipientemente se hace ya, pero también es que es un movimiento que tiene que ser, que tiene que politizar la situación y la propuesta de esa iniciativa. De modo que por eso quería yo
por lo menos hacer una reflexión sobre esto que se anuncia con tanto boato, las cumbres de los presidentes y la diplomacia y bla, 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 que repito, contrastado con las propuestas concretas, donde se habla de problemas de alta gravedad que se pueden comenzar a resolver con el 1% del gasto obsceno de la guerra, a mí ya me parece que eso tiene un valor que no hay que dejar pasar en las reflexiones. Y esto lo completo, si ustedes me permiten, así a renglón seguido con el día de hoy, con el aniversario de la Revolución Mexicana, porque este es uno de los ingredientes potentes de un proceso revolucionario, que es la reconsideración de qué estamos haciendo con las tierras. Si la Revolución Mexicana tiene un sentido como el que tiene a nivel mundial, de haber marcado una agenda de lucha por la recuperación de las tierras en manos de un pueblo que se organizó y se armó para dar esa batalla, lo que hay que decir es que semejante proyecto hoy sigue inconcluso, incluso como algunos han llamado a esta revolución mexicana una revolución traicionada también, una revolución que teniendo como tantas definiciones tienen las revoluciones, ¿no? Las definiciones se van actualizando, se van modificando, pero diciendo, por ejemplo, lo que decía Fidel de la revolución, que todo lo que deba ser cambiado será cambiado, pues todo lo que debió ser cambiado durante todo este tiempo que la Revolución Mexicana llevamos celebrándola, por cierto que no ha sido cambiado todo aquello que debió ser cambiado. No fue cambiado el paisaje de los terratenientes, los latifundistas ni los explotadores de la tierra en el país. No fue cambiado el sentido de la explotación de la clase trabajadora. Los obreros siguen igual o peor que en la época de Porfirio Díaz, en más de un sentido y en más de un lugar, especialmente obreros, por ejemplo, de la industria minera, que hoy que viven condiciones verdaderamente de esclavitud gravísima en México. No tenemos una mejoría sustancial en el derecho fundamental de las familias a una vivienda digna. Eso está lejos, lejísimos de haberse resuelto, siquiera en un porcentaje básico. México debería hacer un esfuerzo fenomenal para lograr que la casa donde vivimos no deje de ser una mercancía, una herramienta para el chantaje y para el saqueo. Por lo menos la mitad del salario de la clase trabajadora se fuga por la vía de tener que pagar una vivienda, un espacio donde meter la vida, ¿no? Y esta expresión urbana de la revolución tampoco ni está lejos ni se ha cumplido en algún porcentaje. No por llevar a estas afirmaciones, yo pecaré de negacionista y diré, entonces no se hizo nada. Sí que ha habido esfuerzos, sí que ha habido intentos, sí que ha habido incluso mucha demagogia, ¿no? Porque algunos de los propios proyectos que ha habido de revolución de la vivienda han construido verdaderos vergüenzas, ¿no? Donde la mínima dignidad para la habitación de las personas no se cumple, ¿no? En fin, pero con todo y eso, la gran revolución sanitaria de México, la gran revolución educativa del país, las grandes importantes revoluciones que tienen que ver con modificar el estatus de la identidad de clase, que tienen que ver con recomponer el orgullo cultural, de recomponer la defensa de los patrimonios, de la historia, la defensa crítica, la defensa con herencia crítica sobre lo que hemos recibido como patrimonio histórico. Todo eso sigue siendo una larga lista de pendientes y de promesas que la propia revolución no ha cumplido. Lo que creo lo que tenía gran razón León Trotsky a propósito de la revolución permanente, ¿no? De la idea de que una revolución no puede irse a descansar, ¿no? Una revolución no puede decretarse, ha finalizado, hasta aquí cumplió, terminó su ciclo. Eso es una contradicción de términos que en días como hoy, pues, por el pretexto de la celebración de un aniversario más de la Revolución Armada del pueblo mexicano, vale mucho la pena ponerlo en la mesa y volver a preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reorganizarnos? ¿Cómo vamos a reponernos de esta demora tremenda, de esta em, postergación a la que nos han llevado gobiernos como los del PRI, los del PAN, con demagogia, con engaño, con mentiras, con saqueo, con usurpación, con palabrerío
en fin, y con represión, con mucha represión, para postergar lo que en algún momento el propio Emiliano Zapata y Pancho Villa y los grandes revolucionarios de su época pusieron y propusieron sobre la mesa. Bueno, una buena reflexión, creo, hoy, para el día de hoy. No es fácil, bien dijo Ernesto, no son temas ligeros, pero y qué bueno, en buena hora. No son temas fáciles y que en buena hora que no lo sean, porque si lo fuesen ya los habríamos convertido en farándula, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues algo que nos hace recordar ya con esta última reflexión es la revolución interrumpida de Adolfo Gili, que siempre lo pensamos en cada aniversario de la Revolución Mexicana y también en estos trabajos que ha estado haciendo a propósito de la revolución interrumpida el doctor David Barkin, que también después abundaremos sobre ellos. Pero, doctor Fernando, antes de esto, regresar un poquito a estos acuerdos que ha habido en el G20 y en particular pedir tu reflexión en torno a esta propuesta que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, de pues cobrar el 2% de como impuestos a las riquezas de los grandes multimillonarios a nivel planetario. Y él decía, si se cobraran 2% o se tuviera el 2% de la riqueza como impuestos, se podrían recaudar hasta 250.000 millones de dólares. Y bueno, esto fue parte, lo que estamos viendo fue parte de los acuerdos, pero no se dijo cómo. Y entonces pedir tu reflexión en torno a este planteamiento y el otro, el tema ambiental, que pues se llega al cierre del G20 sin un acuerdo en específico, aunque bueno, se habla de que se debe de dar un mayor financiamiento a los países emergentes que serán los más afectados y que están siendo los más afectados, pero tampoco se dice cómo. ¿Qué decir sobre estos temas, querido Fernando? Mira, Violeta, yo te agradezco la pregunta, en todo caso la alusión, porque yo siempre me quedo con la muy desagradable sensación de que hay dos maneras de asumir esto, ¿no? Ir a pedirle a los ricos que pongan un poquito más, tiene al menos dos grandes lecturas, ¿no? Una es, qué acto de justicia, porque los que tienen deberían compartir, y sería buena onda que tuvieran un espíritu filantrópico y ayudaran a los pueblos lastimados, a los pueblos, en fin, sometidos a las calamidades que estos mismos provocan, ¿no? Entonces, pedirles que no sean tan malos o que sean un 2% menos malos, en alguno de los tantas maldades que producen, a mí siempre me deja este mal sabor de boca porque un acto de bonomía, de bondad o de filantropía o de caridad o de limosnero o de limosna, no es un acto de justicia, está muy, muy lejos de eso. Y yo creo que Lula les pide muy poco porque las propias burguesías a nivel planetario están horrorizadas, están espantadas. Por eso están impulsando los focos nazifascistas que hay en todo el mundo. Esa es la expresión de su desesperación. Saben que se les viene encima la noche, saben que se les viene encima un mundo que está harto de soportar la miseria como se soporta. Hay un planeta entero que está padeciendo en un porcentaje realmente monstruoso, más allá del 90% de la población del planeta, no está teniendo los recursos básicos para sobrevivir, ¿no? Y un 10% de la población tiene todos los privilegios y todas las riquezas acumuladas, de modo que, incluyendo acumuladas las fuerzas, ¿no? Las fuerzas represoras y las fuerzas armadas. De modo que pedirles que sean un poquito menos malos y que pongan algo, de alguna manera también ayuda a disfrazar el hecho real de que no hay que pedirles el 2%, hay que pedirles la totalidad, porque para todos todo, ¿no? La idea nuestra no tiene que ver con una sinopsis de a ver qué migajas nos escurren de la mesa, ¿no? A ver qué nos dan como limosna, porque el saqueo del planeta, el saqueo del trabajo de la clase trabajadora en todo el mundo y el robadero de los recursos naturales simplemente es de una monstruosidad que cuando uno pone un poquito de datos y un poquito sobre la mesa y analiza, verdad que produce horror, produce estupor simplemente ver la gravedad del robo, de la injusticia y de la inequidad. Entonces, sí que suena bien para un encuentro internacional decir nosotros organizados como, ¿no? como mandatarios y bla, bla, bla,
que sabemos muy bien qué clase de mandatarios, en su mayoría, al servicio de quiénes, ¿no? No le han tocado un pelo al capitalismo, estos mandatarios no le han tocado un pelo al neoliberalismo, sigue vivito y coleando con todo y lo rancio que acabamos de decir. Así que por ese lado admite esa lectura. Y por otro lado, que si en todo caso se consiguiese, y eso beneficiara a algún porcentaje de seres humanos que están urgidos de alguna ayuda, pues en buena hora no, yo no soy quien para negar que eso pudiera ser, pero de que eso es insuficiente, de que seguirá siendo otra forma de injusticia, de que seguirá siendo otra forma de limitación, no hay duda alguna. Y ya a mi entender, lo que hay que hacer es levantar la apuesta, levantar la conciencia y decir, no queremos migajas de una riqueza que nosotros producimos porque somos la fuerza que la genera. Uf. Bueno, pues Nada sí, más, claro. una cosa, como hemos dicho acá, una cosa es lo que pensamos que debería hacerse y otra cosa es lo que en términos reales se puede hacer y se pueda lograr. Pues prácticamente nos quedan 3 minutos, Fernando Buenabata, así que te dejaríamos a una reflexión final para cerrar. ¿Con qué cerrarías pues estos dos reflexiones que has estado haciendo y el tiempo que se avecina para México, Estados Unidos y el mundo entero? Una caricatura muy simple, Ernesto, que me parece interesante. Digo caricatura de color. Vimos caminar sobre una alfombra roja a Javier Milei con su hermana, rumbo al saludo con Lula da Silva en Brasil. Había jurado y perjurado que con esos zurdos de mierda, cito textual, no estoy ahora usando un vocabulario soez de mi mala educación, así lo dijo, y que él no iba a negociar con comunistas y que no se iba a arrimar. Bueno, ahí lo tienes en la foto. Y horas más tarde lo vimos también arrimarse al saludo con el presidente de China, Xi Jinping, con el cual se mostró dócil, mansito, con el cual se mostró como un diría yo, faldero, perro faldero, que días antes había estado diciendo, corran zurdos, ¿no? Van a tener que salir corriendo zurdos. Y hay ahí una colección de insultos y de ofensas contra los comunistas, contra los zurdos, contra las izquierdas. Bueno, pues ahora ahí se exhibió y se paseó, y esto ha dejado un sabor interesante de boca en los argentinos y en todo el mundo, porque esta es la catadura moral y ética de algunos de los líderes que el capitalismo impulsa y que hoy por hoy son representantes de un sistema de clones sacados de la figura de Donald Trump y de Bolsonaro, y de los cuales ya dijimos y no vamos a olvidarnos de algún día analizarlo a fondo. En la región están sembrados cerca de 30 mileyes que amenazan con hacer prosperar los focos neonazifascistas que estamos analizando y denunciando. Hoy existe una internacional contra el neonazifascismo, se han organizado un montón de países para denunciar esto y creo que vale la pena no perder la memoria. Dicen algunos, es un poco exagerado llamarles nazifascistas. Eh, no estoy seguro. Si leemos al propio Humberto Eco y sus definiciones realmente agudas y profundas, veremos que incluso parece que nos quedamos cortos. Muchísimas gracias, Fernando. Pues estaremos en la próxima semana discutiendo también algo muy, muy interesante como este día. Y bueno, pues además de recordar la revolución interrumpida de Gili a propósito de la reflexión que estabas haciendo por el 114 aniversario y los logros y los pendientes, pues también pensemos en la revolución permanente de Trotsky. Y con eso nos despedimos, querido Fernando. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, Fernando. Buena tarde por allá.